Entonces, dice aquí que sobre una rejilla plana de transmisión incide luz monocromática en dirección normal. Dice. El máximo de primer orden del patrón de interferencia está a un ángulo de 8,94. ¿Cuál es la posición angular del máximo de cuarto orden? Bueno, ¿de qué está hablando? Dice. Entonces, habíamos hablado que esa rejilla de difracción, o sea, es ya como el resumen de n cantidad de rejillas, ¿verdad? Y que en este caso pues tenemos esa parte de lo que es la contribución, ¿verdad? De las ondas, por decir así. Entonces le voy a agregar este dibujo para que podamos más o menos ubicarnos con la pregunta. La condición es la misma que habíamos hablado, ¿eh? Solo que aquí entonces creo que en una rendija se trabajó solo la parte, por ejemplo, de lo que es la interferencia destructiva. Aquí más bien es constructiva. Entonces, mira ahí, habla máximo de primer orden, máximo central, máximo de primer orden. Entonces, aquí habla de un máximo de primer orden que se genera un ángulo. Mire, este ángulo es el que le dan. Es decir, que la relación es de seno igual a m lambda para los máximos, ¿verdad? Esos puntitos que usted ve aquí. Solo para comentarios, aquí les dejé la gráfica, miren, esa es la que quería buscar del Serway para que ustedes tuvieran lo de los máximos primarios y secundarios. Ok, entonces aquí miren que nos dicen que el de primer orden es el ángulo 8,94. La otra cuestión es que es la misma rendija, D es la misma, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo experimento, solo estamos viendo el máximo de primer orden y el de cuarto. Bueno, aquí tendríamos D seno de 8,94 grados igual a 1 veces la longitud de onda. Ok, ese sería con el el máximo de primer orden. Con el otro sería entonces seno del ángulo 2, pongámosle, y aquí sería de cuarto orden, pero la longitud de onda sería la misma, es el de la luz que está acá, miren. Entonces, podemos notar de que hay algunas cantidades que se pueden sustituir. Por ejemplo, usted puede tener un despeje que el seno de 8,94 es igual a lambda sobre d. Pero si usted despeja lambda sobre d de la segunda ecuación, notaría que sería seno del ángulo 2 sobre 4. Entonces con eso podemos ver que 4 veces seno de 8,94 es el seno del ángulo 2. Y lo que pide es cuál es la posición angular, entonces pide θ 2. Lo mejor sería en radianes, ¿va? Pero también lo puede poner en grados. Donde debe ser en radianes es si usted va a evaluar algo acá. Pero mire que aquí ya nos dan el valor en grados. Entonces no hay problema, ¿eh? Usted puede perfectamente usar 8,94. Pero si hubiese otra cantidad como la fórmula de intensidad que teníamos aquel día, entonces ahí sí. Lo mejor es dejarlo en radianes. Aquí voy a poner seno inverso, miren. Y nos da que el ángulo es 38,43. Entonces 38,43 grados sería entonces la posición angular del máximo de cuarto orden. Entonces la rejilla de difracción simplemente es para n rendijas. Ya lo que hablábamos de la interferencia o lo que es la parte constructiva y destructiva se está manejando igual, ¿eh? Si una rejilla de difracción produce una mancha brillante de tercer orden para la luz roja, dice, con longitud de 700 nanómetros a 65 grados del máximo central, ¿en qué ángulo estará la segunda mancha brillante de segundo orden para la luz ultravioleta con longitud de onda de 400 nanómetros? Ok. Entonces, miren. Aquí la condición de interferencia es, perdón, de la rejilla, ¿verdad? Sí, la interferencia es esta. M es igual a 0, más menos y todo eso. O sea, más o menos esto que están viendo ahí.
todas las contribuciones de las rejillas entonces van a parar a un punto, ¿verdad? Y en algún punto en particular se genera la supuesta interferencia, ¿no? O la intensidad que vemos. Entonces, bueno, aquí le está diciendo que la de tercer orden, es decir, para m igual a 3, tenemos que el ángulo es de 65 grados. Y aquí sería m, y la longitud de onda nos dan una en específico, que es 700. Si quieren, lo ponemos aquí ya que hablamos de las unidades allá, perdón, de la fórmula allá arriba. Entonces miren que con esto usted puede hablar, calcular el espacio ese, ¿verdad? De las rendijas, el D, ¿verdad? Ok. Ahora, le piden ahora en qué ángulo estará la segunda mancha brillante, o sea, de la de segundo orden. Entonces, este va a ser el ángulo que le piden, miren. Pero aquí usted va a tener que es de segundo orden. La longitud de onda ya no es 700, sino que es 400, pero para calcular D o tener un valor, hacemos el despeje de lo que tenemos allá arriba, ¿ven? Es decir, que todo esto está en el denominador y con eso ya podemos calcular el seno del ángulo. Entonces vamos a ver, aquí sería 800, ¿verdad? Entre 2100 por seno de 65. Entonces el seno del ángulo nos da 0.42. Entonces con eso vamos a calcular el ángulo, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí 0.42 y vamos a calcular entonces el valor perdón, lo escribí mal, es entre. Así es, da 0.345. Bueno, ya con esto calculamos el ángulo, miren. Y el ángulo pues lo podemos dejar en grados o en radianes. Si hay algo que calcular, como en la fórmula de intensidad que hablábamos en la parte pasada, entonces ahí sí debería estar en radian todo. Les da 29.2, perdón, 20.2, ¿verdad? Y ya con eso entonces tenemos ¿cómo sería el ángulo, ¿verdad? De la segunda mancha brillante. Que intervalo de longitudes de onda del espectro visible es aproximadamente de 380 a 750 nanómetros. Sobre una rejilla de difracción de 350 ranuras por milímetro, incide luz blanca, dice, en dirección normal. Calcule el ancho angular, la anchura angular del espectro visible, dice, en el primer orden y el tercer orden. Nota, dice, una ventaja de trabajar a órdenes más altos es que se tiene mayor extensión angular y mejor resolución. Ajá, una desventaja, dice, bueno, habría que leer ese ejemplo 36.4, miren, para ver el caso que están ahí mencionando. Sobre las situaciones donde se da ese traslape, dice. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí nos dice que tiene 350 ranuras por milímetro. Que miren que eso nos va a servir a nosotros. Ahí lo pueden ver en el ejemplo 36.4. Cómo a partir de ese se puede definir el espaciado o el D, ¿verdad? Es decir, este de aquí. De aquí le están diciendo luz blanca. La luz blanca sería la luz con todas las longitudes de onda. Pasa a través de esas rendijas y le dice que el espaciado es de 350 ranuras por milímetro. Entonces, si nosotros hacemos 1 sobre 350, puede tener usted las unidades de milímetros, ¿verdad? Entonces, sería 1 entre 350, 0.00286. Ese sería el espaciado en milímetros, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa luego? Calcule la anchura angular. ¿Qué anchura habla? Estás viendo aquí que hay un ángulo para una rendija en específico, ¿verdad?
¿dónde va a parar a lo que son los máximos de primero, segundo orden o el central, ¿no? Bueno, entonces de esa anchura, entonces vamos a ver. Habla del primer orden. Calcule la anchura angular del espectro visible. Es decir, vamos a tener diferentes longitudes de onda que van a incidir en la rendija y algunas van a parar a ese primer orden, ¿no? O sea, es decir, todas estas líneas que ustedes ven acá son de diferentes longitudes de onda, podría ser, y van a parar a este de aquí, ¿verdad? Normalmente lo que hacen es definir, digamos en el ejemplo, que es monocromática, ¿va? Entonces, aquí ya están diciendo que no es así, sino que te están poniendo ese rango. Entonces, bueno, para el primero estaríamos hablando de primer orden. Bueno, entonces con la parte de primer orden, tenemos de que, pues la relación que tenemos era D seno del ángulo igual a M lambda. Entonces aquí sería el M lambda sería de la parte esta, ¿verdad? Del espectro visible. Entonces dice, podemos usar en este caso los 380 y los 750, ¿verdad? Como extremos. Entonces, M es igual a 1, D ya lo conocemos, entonces podemos saber, por ejemplo, lo que es el ángulo. Es decir, que seno del ángulo, si quieren ya voy a poner el ángulo de un solo, sería 1, ¿verdad? Por la longitud de onda, 380 nanómetros, lambda entre D. Bueno, aquí sería el seno inverso. Y aquí sería entonces 0.00286 por 10 a la menos 6. ¿Verdad? Sí, porque aquí tendríamos 1 entre 350, ¿cuánto nos dio? 0.00, ¿verdad? Por 10 a la menos 6. Perdón, milímetros. Bueno, entonces aquí sería seno inverso de 0.00286 por 10 a la menos 6. Y aquí 380 por 10 a la menos 9. Pero sale indefinido. 380 y ves así ya. No, pero igual. 380 por 10 a la menos. Tal vez aquí estoy mal. Vamos a ver, es 350 ranuras por milímetro. Entonces aquí tenemos 1 entre 350. Sería 0.002857 milímetros. Ah, no, estoy mal, es 10 a la menos 3. Porque es milímetro, yo lo estaba tomando como bueno, no sé, picómetro sería. Si es menos 3. Entonces aquí el ángulo en grados da 7.63, 64 lo puede dejar. Este hay que recordar, ¿verdad? Que es para una longitud de onda de 380 nanómetros. Voy a hacer el mismo cálculo, solo voy a colocar el número, pero el lambda sería para, en este caso, los 750 nanómetros. Y el otro, pues sí se lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan, porque solamente es cambiar a tercer orden. Entonces, ¿qué te cambia acá? Bueno, seguís en primer orden, pero ahora es de 750. Entonces da 15.20 grados. Entonces aquí sería 15.20 grados y como pide la anchura angular, sería los 15.20 menos los 7.64. Entonces a este le voy a restar menos 7.64 y da 7.56. Entonces la anchura angular es de 7.56 grados. Ustedes pueden hacer lo mismo con el otro. Miren que lo único que cambia es que en lugar de 1 es 3 y las longitudes de ondas son las mismas, ¿verdad? No solo cambia eso y la forma de calcular la anchura es la misma.